Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Les da la bienvenida a este programa de Voces del Periodista, hoy con la participación de Rodolfo Sánchez Mena, colaborador editorialista de Voces del Periodista, con un tema que espero que sea del interés de todos, ya que nos afecta no solo a los mexicanos, sino a buena parte de quienes vivimos en este planeta, y me refiero a lo que está sucediendo alrededor de los precios de los commodities, que buena parte son producidos por la mayoría de los habitantes, de quienes viven en los países que están en proceso, así les ha llamado desde hace buen tiempo, pero que no salen a alcanzar ese llamado desarrollo. Pues bien, hoy en nuestro país, en México, se anunció un piso para el petróleo de $15 por barril, y el piso, esto es un mínimo al que podría llegar el precio del petróleo cuando está a menos de $25, después de haber alcanzado niveles de $125 hace una década. Entonces hoy ha perdido más de $100 el barril, el precio del barril, y en este momento pues nos enfrentamos a esta difícil situación en donde todavía el precio del petróleo podría descender aún más y alcanzar los $10 o aún un poco más. Y esto quiere decir para nuestro país que estamos produciendo ya por abajo del precio del barril. Y esta situación de bajos precios me trae a la memoria la época en que así se desfondó, se fue al fondo del precio del barril, en la época del presidente López Portillo, cuando alcanzó estos mínimos históricos, y a consecuencia de ello, en el próximo sexenio, el país tuvo que irse al remate prácticamente, y lo que era un país con serias fortalezas económicas, con empresas productivas nacionales, se vio obligado a rematar todo y pasar a depender de la inversión extranjera, cuando el país vivía de sus propias inversiones, de sus propias utilidades, de generar sus propias empresas, sus propios empleos, de generar su propia producción. Es decir, esto es una situación similar de caída de precios del petróleo, pero en situaciones diferentes por condiciones geopolíticas y condiciones geoestratégicas que obligan a tomar otro tipo de medidas diferentes a las que entonces se tomó, como fue rematar todo el activo nacional, toda la infraestructura productiva, y que nuestro país dejara de producir inclusive alimentos, y hoy nos viéramos en la situación de adquirir la mayor parte de nuestros alimentos, aunque en pasados días, celebrándose la emisión de la ley
por el presidente Carranza, que benefició a los campesinos a principio de la Revolución Mexicana, y asistir a este acto conmemorativo, el presidente Enrique Peña Nieto anunciara que estamos cerca de alcanzar la soberanía alimentaria. Pero esta situación estamos realmente lejos, como cuando nos dicen que estamos cerca de alcanzar la seguridad en el país. Esto se ve muy lejos, como lo comentaremos a lo largo de este programa, toda vez que en el estado de Guerrero, al iniciarse el gobierno del priista Astudillo, ya ha logrado acumular más de 300 muertos y anunciarse un nuevo programa de seguridad en donde el propio presidente Enrique Peña Nieto anuncia que irá cada mes a verificar las metas, y por el momento se encuentran 17 campesinos secuestrados. Se sabe que es parte del secuestro a manos de una de las organizaciones más discretas, pero muy activas, muy poderosas en el Estado de México, Michoacán, Morelos, como es la familia michoacana. Y cuando en el Estado de Morelos, pues todavía resentimos la muerte de una presidente municipal en el municipio de Temisco. Esto es parte del programa que tendremos hoy, más que toca a la parte de el golpe blando que continúa en nuestro país y cómo sigue el proceso en América Latina, cómo se sigue dando este proceso, y que revisaremos a la par que estamos comentando la caída de los precios de las materias primas, y que juega con todo ello lo que ya habíamos configurado como un tsunami de carácter económico y político para este diciembre pasado, y que, como ya estamos viendo al iniciarse el año, ya está cobrando forma, y donde se espera, y eso es el propósito de quienes lo auspician, que nuestro país sea la ficha que cae para la ficha de dominó, para que en todo el continente, en la parte sudamericana, los gobiernos que no tienen un mayor sustento como el nuestro, el gobierno mexicano, dé lugar a que como primera ficha derribe a todos los gobiernos latinoamericanos. Y esto está auspiciado por un editorial que se publicó a través del New York Times, que es uno de los medios más poderosos de los Estados Unidos. Y como vemos, y como ya lo hemos venido comentando, los medios, la información es parte de esta guerra híbrida que está jugando un papel muy importante en el proceso de desestabilización y de manipulación de la información a favor de unos u otros de los contendientes que están participando en esta guerra híbrida, y que tiene como escenario principal el Medio Oriente, en donde el mecanismo de desestabilización para que el precio del petróleo se fuera al fondo, como lo estamos viendo y lo está reconociendo el gobierno mexicano, que podría llegar a $15 en ese piso, los nuevos contendientes son ahora Arabia Saudita, que es uno de los grandes productores de petróleo, produce más de 10 millones de barriles diarios, e Irán, que está a punto de ingresar al mercado una vez que le fueron levantadas las sanciones económicas después de que se hicieron acuerdos de carácter nuclear por parte de las potencias y se le retiraron las sanciones que tenía Irán. Entonces, ahora el escenario se complicó después de que Corea del Norte estalló una bomba de hidrógeno,
una bomba de hidrógeno miniaturizada, que es una tecnología sumamente avanzada, y esto, como lo veremos en el siguiente bloque, barrió una serie de previsiones y a los servicios de inteligencia del mundo, porque no esperaban que se diera esta circunstancia, dando lugar a que se desencadenara lo que hoy estamos viviendo y que solo es un indicador, la caída del precio del petróleo, el terrorismo financiero expresado a través de las bolsas de valores del mundo. Continuamos en el siguiente bloque. Continuamos con el programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera, en este portal de anunciación de nuestra amiga Tere García, y que es parte de esta directiva de este Club de Periodistas de México, con el de la voz Rodolfo Sánchez Mena, participando ahora con los comentarios de cómo se encuentra el mundo a partir de que en Corea del Norte el tercer dirigente comunista, después de la familia de la dinastía que ha estado gobernando permanentemente, dirigió la explosión de una nueva explosión nuclear que conmocionó a los servicios de inteligencia y fue parte de la sacudida de las bolsas. Pero ¿qué nos viene a ilustrar esta explosión de carácter en Corea, en esta península cercana al teatro de acontecimientos que se están dando en la guerra de Siria contra el ISIS, y que sorprendió porque todo el mundo está viendo
qué es lo que va a suceder y de qué manera se estaba resolviendo y negociando el futuro de la guerra para encontrar una solución pacífica en Siria. Pues el bombazo de Corea pues viene a trazar la solución a la par que el ingreso al agravamiento de las condiciones de seguridad de la región amenazan con una guerra nuclear al entrar en el conflicto Irán y Arabia Saudita, tras de que Arabia Saudita ejecutó a un destacado líder de origen de estas minorías religiosas, le llamamos minoría religiosa a los chiitas, donde los árabes de Arabia Saudita son mayoría los que son sunitas. Entonces, estos chiitas, como son los iraníes, protestaron enormemente y atacaron la embajada de de Arabia Saudita, y a consecuencia de este ataque, en protesta por la ejecución de este clérigo, rompieron relaciones junto con sus aliados y se creó una situación sumamente grave de tensión en el Medio Oriente. Distraídos por esta situación, todos estaban concentrados y se estaba viendo cómo sería el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente cuando sorpresivamente explota esta bomba de Corea. ¿Qué es lo que sucede tras esta explosión? Brevemente debemos decir, como ya lo hemos comentado, que es muy difícil en esta época, en este siglo, prever los escenarios y sobre todo definirlos en términos de mediano, ya no digamos en corto plazo. De mediano plazo son difícilmente previsibles en términos de las viejas herramientas que se empleaban para analizar y para prever y para establecer una serie de escenarios, como se hacía en el siglo pasado, con una metodología por los estrategas, por los asesores de las potencias, sobre todo de las occidentales, y que estaban imbricados en la Guerra Fría con una metodología de Guerra Fría. Estas categorías de análisis, estas teorías, estos modelos de análisis se han quebrado completamente y ya son completamente inoperantes, como los estrategas y quienes están atrás de ellos, los grandes centros de investigación, para asegurar una visión amplia de los acontecimientos. Se requiere, desde luego, el desarrollo de nuevas herramientas teóricas y conceptuales, en donde por lo menos hoy tenemos a la mano la sociología de la complejidad, que es la que nos acerca a estos escenarios, en donde, al decir complejidad, no se trata solo de una palabra, se trata de algo mucho más en términos de la realidad, más de elementos múltiples que se combinan y que se requieren integrar con una herramienta para poder visualizar cuáles son todos los componentes de ello y poder tener no solo de un solo escenario, sino del escenario global, cómo está su comportamiento y cómo va a ser su influencia en mecanismos futuros de comportamiento. Y este es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en nuestro país y en la región latinoamericana. Sí, el hecho, por ejemplo, del asesinato de la alcaldesa en Temisco no se puede reducir solamente a un hecho de delincuencia organizada
como se simplifica. Tenemos que verlo con una mayor amplitud e inscribirlo necesariamente y precisarlo en términos del enunciado que hemos venido trabajando de Guerra Fría y de golpe blando, y cuáles son estos mecanismos de golpe blando como se van desarrollando en nuestro país. Y queremos precisar que cuando estamos hablando de golpe blando, tenemos que dejar muy en claro que no se trata necesariamente de quitar al presidente de la República o reemplazarlo. Se trata simplemente, en todo caso, de cambiar piezas o establecer mecanismos externos de negociación que modifiquen cualitativamente a favor de los intereses externos lo que se está buscando a través del golpe blando. Pero también el golpe blando, como ya lo vimos en programas anteriores, sí persigue en casos extremos, como en el caso de Guatemala, el sustituir al presidente para poner una pieza más adecuada a el conjunto de políticas que se pretenden delinear en el caso de Centroamérica, cuando se eliminó al presidente Otto, o el presidente guatemalteco, por medio de un mecanismo muy similar al que se está empleando en México a través del grupo de expertos independientes para enjuiciar, para procesar a las políticas que lleva el gobierno mexicano y en particular su ejecutivo, el titular del poder ejecutivo. Y aquí ha aparecido una información muy importante en donde se identifica a la señora Ángela Buitrago como una integrante de este grupo que pretende interrogar a los militares de Iguala para encontrar, dicen ellos, la pieza clave que llevará a determinar quién es el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de la Universidad de Ayotzinapa. Pues bien, la señora Buitrago, por información existente en los medios, está involucrada en su país como fiscal de fabricación de información por crear testigos falsos, inducirlos, y de esa manera llevó a un senador y a un militar a la cárcel. Ahora han sido liberados en su país. Al conocerse y darse por los medios esta información, la respuesta del grupo independiente de expertos de la OEA, de la Comisión de Derechos Humanos, lo que ha dicho es que se trata de una campaña de desprestigio. Sin embargo, no ha aportado información sustantiva que libere de sospechas, por lo cual el presidente del Senado ha dicho que es una persona que no está calificada en términos de conducir un proceso y que debía de renunciar a esta comisión y por lo tanto abandonar nuestro país. ¿Qué significa este caso de la señora Buitrago? No es un caso excepcional en los organismos internacionales. En este momento, por ejemplo, en Argentina, el presidente Mauricio Macri ha designado a una secretaria de Relaciones Exteriores que tiene como profesión el ser ingeniera electricista. Esto no tendría ninguna, pues más allá de la profesión que ejerza o no tener algún título, ninguna significación, sino ser el hecho de que hay sospechas de que está
o que hay elementos de prueba, probatorios y denuncias de que ella se encuentra vinculada a organismos de inteligencia y que sus ascensos y su trabajo posterior en Naciones Unidas se debían precisamente a estar a las órdenes, al servicio de un organismo de inteligencia. Pues bien, esto es muy interesante, por eso comentábamos la importancia de interrelacionar, de vincular información una y con la otra, para ver cómo se pueden identificar con información real, con información existente, con información contextualizada, qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Nosotros vemos cómo en el caso de qué respuesta se está dando para resolver el problema del asesinato de la presidenta municipal de Temisco, para enfrentar el problema de los 300 y tantos muertos que hay en Guerrero, se dice que la fórmula mágica es integrar el mando único policíaco. El mando único policíaco fue una fórmula mágica creada por el anterior jefe de la policía del presidente panista Felipe Calderón. Me refiero al señor Genaro García. El señor Genaro García proponía la creación de un mando único en México porque este mando único policíaco corría a la par que el llamado cártel único, un cártel único que dominaría en nuestro país toda la producción, toda la comercialización y el control de los mecanismos de seguridad junto con el mando único, con la Policía Federal, para exportar, para producir y para exportar droga, para lavar dinero, y con ello se dio y se estableció este cartel que fue impulsado básicamente a partir del sexenio pasado y que fue conocido finalmente como el cártel de Sinaloa, y que ahora este gobierno por segunda ocasión está capturando a su líder, que es el señor Chapo. Es decir, el líder del cartel de Sinaloa, pues es el representante del cartel único que se pretendió crear en el sexenio pasado, impulsado por los organismos de seguridad y de inteligencia norteamericanos en nuestro país, y ahora la propuesta que se está haciendo y que se pretende llevar a cabo nuevamente es establecer el mando único policíaco, que tiene mucho más aristas, entre ellas eliminar a las presidencias municipales, es decir, eliminar no solo a las presidencias municipales la responsabilidad que tienen, sino que es un basamento de la división de poderes en que se sustenta la Constitución de nuestro país, el federalismo, que descansa en 3 órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y el municipal. Pero eso lo veremos en próximos programas, y con esto nos estamos despidiendo, agradeciéndole a nuestros técnicos su colaboración y el apoyo que nos han prestado en este programa. Cuando tenemos ya el primer invierno, los primeros días de invierno, y que está nevando y los vemos a todos cubiertos, como me estoy presentando yo, después de tener nevadas alrededor de toda la Ciudad de México, por lo cual le agradecemos a nuestros técnicos su asistencia en medio de esta nevada. A don Adolfo González García, a don Alejandro Sánchez Galván, a don Jesús Arismendi Valdés, a Marcos Valdés Vázquez Larios, Omar Becerril Reyes y a don Rafael Melgar Álvarez, y nos veremos en el próximo programa con la espera de que tengamos no un mejor clima y que sí un muy buen invierno
que estemos disfrutando todos. Muchas gracias, hasta la próxima.